en esta jornada de viernes, 1 grado 6 bajo cero la sensación térmica en la villa turística, cielo mayormente nublado en esta jornada de viernes que tiene una humedad del 90% y viento que sopla desde el este a 13 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima de 5 grados para el Calafate y precipitaciones previstas para horas de la tarde y noche. Nevadas puntualmente se prevén para esta jornada en baja probabilidad, pero está latente la probabilidad. Sin ráfagas significativas, va a alcanzar los 50 kilómetros por hora y, como les decía, una máxima de 5 grados para este viernes en el Calafate. Nos vamos hacia el noroeste de Santa Cruz, en Perito Moreno. A esta hora la temperatura bastante más agradable que por aquí. 6 grados 5 la temperatura allí en el noroeste de Santa Cruz. Cielo mayormente nublado y una sensación térmica de 3 grados 1/10. La humedad es del 61% y el viento sopla desde el oeste a 19 kilómetros por hora en esta jornada de viernes, que tiene una máxima que ya hemos superado. No sé si será correcta, pero está pronosticada en 3 grados según el Servicio Meteorológico Nacional. Allí también en el noroeste de Santa Cruz se prevén precipitaciones níveas, es decir, nevadas para horas de la tarde y noche en baja probabilidad, pero están allí presentes las probabilidades de nevadas en esta jornada para Perito Moreno. Lloré cuando vos te fuiste. 6 grados la temperatura actual en Caleta Olivia, cielo nublado en el norte de Santa Cruz. La jornada de este viernes presenta una humedad del 71% y viento de 14 kilómetros o a 14 kilómetros por hora. Precipitaciones quizá para horas del mediodía aumentan y viento que no soplará de manera significativa desde el norte, noroeste, a unos 30/40 kilómetros por hora, depende del segmento del día, y la máxima para hoy en Caleta es de 9 grados. Pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. 1 grado 4 la temperatura actual en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. La sensación térmica es de 2 grados 3 bajo cero y el cielo se presenta parcialmente nublado a esta hora. La humedad es del 93% y el viento sopla del noreste a 13 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima de 4 grados para Ushuaia y nevadas previstas para el cierre de la jornada, para horas de la noche en la capital fueguina, que tiene viento soplando desde el norte con ráfagas que alcanzarán los 60 kilómetros por hora en la noche de hoy. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué ver. Hacia el oriente, sobre el mar argentino, se erigen las Islas Malvinas. Allí, en Puerto Argentino, la temperatura actual es de 2 grados 4, la sensación térmica de 3 grados 3 bajo cero y el cielo se presenta cubierto a esta hora. La humedad es del 85% y el viento sopla del sudoeste a 30 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima de 4 grados, cielo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones ni ráfagas significativas para esta jornada de viernes, que cerrará
bastante más agradable que otros puntos de esta Patagonia Sur. Así que será una jornada zafable dentro de este invierno que todavía, en realidad todavía estamos en temporada otoñal, pero habitualmente, o dependiendo de los años, dependiendo de las temporadas, esta parte del año es de escarcha, de frío intenso, y por el momento no es así. Por la duda no lo vamos a llamar. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. 22 grados bajo cero la temperatura actual en base Marambio, 31 grados 4 bajo cero la sensación térmica allí, cielo ligeramente nublado, la humedad del 30% y el viento sopla del sur a 15 kilómetros por hora en una jornada fría en el continente antártico, como no puede ser de otra manera, claramente. De mi constancia, por mucho que nos conste, si una bola no gira no sirve para nada porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que la... Un 19 de junio como hoy en 1613, en base al Colegio Máximo creado en España por la Compañía de Jesús, en 1610, el provincial jesuita Pedro de Oñate fundaba la Universidad de Córdoba, en la por entonces ciudad de Córdoba del Tucumán. Y fue una de las primeras de América. De hecho, en sus comienzos, la llamada Casa de Trejo dictaba clases de filosofía y teología, y de esta manera se daba nacimiento a una de las casas de altos estudios más prestigiosas de nuestro país. En 1714, José Gervasio Artigas nacía en Montevideo, fue militar y político, uno de los próceres de la guerra de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, quien se destacó por promover el federalismo en la región y el reparto de tierras y del ganado silvestre. Es, de hecho, el prócer por excelencia de la República Oriental del Uruguay. En 1944 nacía en Río de Janeiro, Brasil, Chico Buarque, cantante, poeta, compositor, guitarrista y novelista, popularmente conocido como Chico Buarque. Nació bajo el nombre de Francisco Buarque de Holanda. 45 discos grabó y 9 novelas son las publicadas en su trayectoria. ¿O qué será? Es una de las canciones más conocidas. Construcción también, que es un temazo. Y también fue justamente la banda sonora de Doña Flor y su buen marido, que es una película brasilera. En 1948, por el decreto 20.564, el por entonces presidente general Juan Domingo Perón creaba la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, la cual se ocupó de atender personalmente a gente que llegaba de todo el país con pedidos de asistencia, una especie de Ministerio de Desarrollo fue por entonces. El 8 de julio de 1948 se le otorgó la personería jurídica con sede en la avenida Paseo Colón 850 de la ciudad de Buenos Aires. Nacida en San Diego, Ann Wilson en 1950, fundadora junto con su hermana de la banda Heart, que lleva más de 90 millones de discos vendidos. También en 1953, el estadounidense Julius Rosenberg y su esposa Ethel eran ejecutados en la silla eléctrica de la cárcel de Sing Sing, a 50 kilómetros de la ciudad de Nueva York, condenados por espionaje, y fue la primera vez que en Estados Unidos se aplicó a civiles
esta pena. En 1969 nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, Soledad Villamil, destacada actriz y cantante también argentina, quien es la protagonista central de El secreto de sus ojos, película con la que ganó un premio Oscar en 2010 a la mejor película extranjera. Además grabó 12 películas más, además de El secreto de sus ojos, 4 discos también, y recibió 13 premios por su trabajo artístico. Debutaba también Garfield, un día como hoy, la tira cómica que tiene un gato que come lasaña como el personaje central, un día como hoy en 1978. Después fue al cine, a la televisión, incluso videojuegos fueron inspirados en la figura de Garfield. Y en 1968 se publicaba en el Reino Unido el álbum Outrider, único grabado de manera solista por Jimmy Page, cofundador de Led Zeppelin, banda con la que vendió más de 30 millones de discos, de 300 millones de discos, perdón, a lo largo de su historia. Esos son algunos acontecimientos de un 19 de junio como hoy. Pero también me remonto más atrás en el tiempo, porque en 1884 falleció en Neuilly-sur-Seine, en Francia, Juan Bautista Alberdi, que es el padre de la Constitución Nacional. Él nació en Tucumán en 1810 y fue parte de la generación del 37, opositor en su caso a Juan Manuel de Rosas. Se exilió en Uruguay, luego en Francia, y creó las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina en 1852, que fue el libro que posteriormente, un año después, fue, digamos, el punto de partida para la elaboración de la Carta Magna en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Sostuvo una polémica con Domingo Faustino Sarmiento en Cartas Quillotanas. También publicaría, entre otros libros, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, El crimen de la guerra, en el que condenó la campaña militar argentina, brasilera y uruguaya contra Paraguay. Entre parte de sus obras y su legado, es sin duda alguna uno de los próceres del nacimiento de esta patria. También en 1938 Italia se consagraba bicampeón de la Copa del Mundo de Fútbol en tiempos en los que, hay que decir, Mussolini 2 días antes había cenado con el árbitro de la final. Fue 4-2 contra Hungría, que era uno de los mejores elencos de ese entonces, en la final del campeonato que se disputó en este caso en Francia. Revalidó el logro que había obtenido como local en 1934, y antes del partido decisivo el plantel recibió un escueto telegrama de Benito Mussolini. La consigna fue clara: vencer o morir. Y vieron que ustedes son que somos drásticos los argentinos cuando en las tribunas empieza a cantársela al equipo. Bueno, Benito Mussolini directamente le mandó una carta con 2 palabras, nada más que decir. Más tarde, y a propósito de esa amenaza, el arquero húngaro Antal Szabo es la señora que le prestó $2 a Adorni, declaró: nunca en mi vida me sentí tan feliz por haber perdido. Con los 4 goles que me hicieron, salvé la vida a 11 seres humanos, dijo, orgulloso de alguna manera por haber perdido la final del mundo, pero bueno, se entendía, ¿no?, en este contexto lo que hubiera significado, ¿no?, la victoria de Hungría. Nacían los Pumas, la selección argentina de rugby, un día como hoy. En su gira por Sudáfrica en 1965, lograron una victoria histórica contra los Junior Springboks, 11-6 fue, y de esta manera el triunfo obtenido en Ellis Park de Johannesburgo posicionaba al rugby argentino en el mundo. El jaguarete en el escudo de la Unión Argentina de Rugby fue confundido con por los sudafricanos con un puma, y así nació el apodo de la selección argentina de rugby, que continúa
llevando ese nombre, portando ese nombre. También un día como en 2014 asumía Felipe VI como nuevo rey de España tras la abdicación de su padre Juan Carlos, que tenía, bueno, varios escándalos. Un accidente en África yendo a cazar elefantes, crisis económica, corrupción con su yerno incluido, un amante, bueno, completito el rey. Y es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Todo esto un 19 de junio como hoy. 7 de la mañana, 56 minutos en la República Argentina, en el comienzo de una nueva jornada, con poco movimiento en la calle. Tengamos en cuenta que hoy se reitera la medida de fuerza por tercer día de docentes. Esto da la pauta de que hay poco movimiento a estas horas en los ingresos a las escuelas, y por lo que tengo entendido ayer hubo un grado de acatamiento muy alto en el marco de una paritaria que se desarrolló, en la cual hubo un ofrecimiento que fue rechazado inicialmente, pero habrá una nueva instancia. Hoy también hay paritaria central y de salud, hay marcha también del Frente Sindical, entre algunas de los adelantitos que podemos ir anticipando, valga la redundancia, de esta jornada de viernes. Vamos a empezar a repasar los títulos, pero antes escuchamos un poquito de música para pastillas. La más hermosa niña del mundo puede dar solo lo que tiene para dar. Música para pastillas, y mucha cuchillería. Haga mi amor, que esto está muy cerca. Rockeros bonitos, educaditos, con grandes gastos, educaditos. Porque el tiro libre, que los buenos volvieron y están rodando sin detenerse. Estás en Buenos Días Malvinas, en el 100.9 del dial, en el comienzo de tu jornada.
Si no nos conocemos, me presento, porque creo que no lo hice. Mi nombre es Julián Quiroz y hasta las 9:30 de la mañana voy a estar acompañándote acá en Radio Nuevo Día con los principales títulos de esta jornada y lo que nos dejó obviamente el jueves tras, muchos días de movimiento en nuestra ciudad, en nuestra provincia y obviamente en el país. Vamos a empezar a repasar los principales títulos que nos trae el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz, que a esta hora lo tiene a Tony Villanueva a pleno redactando. Pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer un recorrido. Más que saber a dónde voy. No trates de persuadirme, voy a seguir en esto, sé, nunca fallar. Hoy el viento sopla a mi favor. Seguirá haciéndolo. Las cosas brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten. Sin secretos no hay amor. Escándalo en un torneo de futsal, en este caso, que se desarrollaba en el Calafate, en la liga municipal de esa localidad, porque una pelea que protagonizaron dos compañeras trascendió de tal manera que incluso autoridades han tenido que tomar cartas en el asunto. En este caso, dos integrantes del Club Social y Deportivo Tres Lagos fueron quienes protagonizaron un incidente antes de jugar, y el hecho deberá ahora ser evaluado por el Tribunal de Disciplina. Mientras se estaban realizando los movimientos precompetitivos, se produjo una discusión que derivó en agresión entre dos integrantes del mismo plantel. Esta situación fue registrada por una transmisión en vivo del encuentro y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y grupos de mensajería vinculados en principio a la actividad deportiva local, y después vieron cómo es esto, ¿no? Cómo trasciende a otros ámbitos. En este caso, según señalan algunas versiones, una de las futbolistas descendió desde la tribuna al campo de juego para hablar con otra integrante vinculada al cuerpo técnico y terminó o no terminó de la mejor manera la discusión que tuvieron justamente estas dos mujeres. Rápidamente desde la organización tomaron cartas en el asunto y en la fiscalización, que en este caso está mediante los representantes locales de la AFA, están confeccionando los informes y llamando o citando al Tribunal de Disciplina a que se expida por esta situación. ¿Qué más tengo para contarte respecto del reclamo policial en este caso? Porque hay una circular que fue emitida por la jefatura de policía en la cual se insta al personal a presentarse a cumplir horarios habituales. Esta determinación
fue comunicada mediante una disposición que lleva la firma del jefe de policía, Diego Martín Agüero, y alcanza a todo el personal policial sin distinción de jerarquías. Se difundió además en un contexto donde las manifestaciones autoconvocadas y distintas medidas de fuerza que han determinado los efectivos policiales por mejoras salariales viene dándose hace algunas semanas. En el documento señala que la medida alcanza a todo el personal policial sin distinción de jerarquías y establece el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos de la Ley Provincial número 746. En el texto se recuerda además el carácter de funcionarios públicos del personal policial y se remarca el deber prioritario que surge del Estado policial vinculado a garantizar la seguridad pública y el mantenimiento del orden. Además también cita el artículo 18 de la Ley 3523/16 y señala que el contenido de la disposición tiene carácter obligatorio para la totalidad de los efectivos. Comunicación que se produjo en un escenario atravesado por reclamos salariales impulsados por distintos sectores de efectivos autoconvocados que en los últimos días realizaron manifestaciones muy numerosas y plantearon además cuestionamientos sobre la situación económica del personal policial. Mientras se desarrolla la paritaria, hay una circular que insta a los efectivos policiales a cumplir con sus tareas de manera normal y en sus horarios habituales. Y una que tiene que ver con el ámbito policial y con, bueno, la historia reciente de nuestra ciudad, en uno de los casos más conmocionantes seguramente de la última década en Río Gallegos. Y estoy hablando del caso Maillo, que continúa con aristas que quizá puedan resultar de color o menores, pero que son sustantivas y sobre todo para la familia de Vicente Maillo, quien fuera asesinado por su núcleo familiar, es decir, quien era su esposa, los hijos de ella y la madre también de esta mujer, de Susana Reina estoy hablando. Todos ellos, y sobre todo no los dos pibes, los dos hijos que había asumido como tal, a pesar de que no eran de sangre, Vicente Maillo, estoy hablando de Luis y de José, finalmente le fue retirado el apellido. La justicia dispuso que no porten el apellido Maillo estos integrantes que fueron los asesinos, ¿no? O quienes perpetraron el asesinato de este comerciante empresario local. La resolución hizo lugar al planteo impulsado por familiares y ordenó restablecer la filiación originaria de integrantes del denominado Clan Reina, condenados a prisión perpetua por el homicidio ocurrido en el año 2017. El fallo resolvió quitar el apellido Maillo a los dos jóvenes que justamente portaban el apellido que les había cedido por haberlos criado básicamente Vicente Maillo. Y en este caso la medida fue impulsada por familiares directos, entre ellos su hermano Ernesto Pablo Maillo, que en una acción orientada a restablecer la filiación registral originaria de las personas alcanzadas por la demanda, hizo esta presentación que finalmente tuvo el acompañamiento de la justicia. El tribunal entendió que mantener el vínculo nominal y registral con el apellido Maillo resultaba incompatible con las circunstancias acreditadas durante el proceso. Y la resolución expresa, o mediante la cual se expresa la justicia, señala que el estado de familia debe basarse en la verdad y consideró
que el ordenamiento jurídico no puede obligar a una familia a mantener en su seno y compartir su apellido con quienes han sido declarados indignos y asesinos del causante. El fallo argumentó que mantener esa situación implicaría una afectación a derechos personalísimos y señaló: obligar al señor Ernesto Pablo Maillo y a su familia a compartir su identidad registral con quienes han sido condenados penalmente por quitarle la vida a su tío constituye una afrenta a la dignidad de la persona humana, señala la resolución que cita el artículo 51 del Código Civil y Comercial, por lo cual los asesinos de Vicente Maillo ya no podrán portar su apellido. Un gran saludo para Ramón, que dice: hola, saludo al mejor programa de la mañana, éxitos. El saludo para vos, Ramón, y gracias por estar del otro lado acompañándonos y mandar el mensajito pertinente también. Último título de los primeros 5 que tengo para contarte en este comienzo del repaso por el diarionuevodía.com.ar, porque la policía fue citada a intervenir en un conflicto domiciliario de pareja, y cuando llegaron a la vivienda se encontraron con que había más de 20 plantas de marihuana y dijeron: muchachos, acá el problema es otro, no es esta diferencia de pareja que están teniendo ustedes. Y el procedimiento se desarrolló en una casa ubicada sobre la calle Benito Pérez Galdós, en el barrio Evita, donde la policía, la comisaría sexta en principio intervino y luego dio intervención a narcocriminalidad, porque allí finalmente la situación fue otra y terminaron secuestrando más de 20 plantas de cannabis en dicha vivienda. Y allí, bueno, la policía indicó que además la mujer involucrada presentaba signos compatibles con el consumo de alcohol y otras sustancias, por lo que fue trasladada al hospital para recibir atención médica, mientras que el personal especializado llevó adelante una inspección que concluyó con el secuestro de estas plantas y otros elementos considerados de interés para la causa. Doctora Patricia Romayo dispuso, que es la fiscal auxiliar de turno, que las personas fueran notificadas de sus derechos, se le abrió una investigación judicial, fijaron domicilio y se retiraron tras algunas horas. Pero miren cómo terminó este conflicto de pareja, que se quedaron, además de encausados, sin su vivero, los muchachos. Estás vengándote de un hombre. No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar, porque ahora yo quiero ver tus piernas, nena, tan fuertes, atrapándome en su red, llevándome para siempre. Dame un poquito de tu amor para el corazón. Que te vea cerquita, cerquita, por hoy, y que no viene más. Oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba, oh, bamba. Y hoy se reanuda las paritarias Central y de Salud
en horas de pasado el mediodía, en horas de la tarde, se reanudarán las instancias de negociación tras una segunda instancia en la cual no hubo acuerdo aún. De hecho, en el caso de la de salud, ATSA ya manifestó su rechazo a la propuesta del casi 17%, 16,8% que ofreció el gobierno en tramos desde julio hasta diciembre de este año. Y hoy continuarán las negociaciones, así que estaremos atentos a la posibilidad, si es que existe, de que el gobierno incremente esa oferta o la modifique en sus tramos, al menos. Todavía no hay un panorama cierto, al menos respecto de eventuales resoluciones de estos reclamos salariales. Y hoy va a haber una nueva instancia. Como les decía, ayer fue la de educación, que tampoco hubo acuerdo en esa. Y desde el gremio docente ADOSAC ya anticiparon su rechazo, pero habrá una nueva instancia el martes que viene por la tarde en la Secretaría de Trabajo, donde continuará la búsqueda de un acuerdo para la recomposición salarial en cada uno de los ámbitos. A pesar de lo cual, hoy a las 6 de la tarde, en nuestra ciudad, en Kirchner y San Martín, en la esquina central de nuestra ciudad, el Frente Sindical, legislativos, trabajadores del Tribunal de Cuentas, ATSA, judiciales, ATE, SOEM Río Gallegos, ADOSAC, han convocado a una nueva movilización para volver a expresar la necesidad y la urgencia de poder alcanzar un acuerdo de recomposición salarial que le devuelva la capacidad adquisitiva a los trabajadores de la provincia de Santa Cruz. Será algo que todavía, entiendo, conlleva una negociación que no sabremos, no sé verdaderamente cuántas instancias quedan, pero todavía entiendo que hay una distancia entre lo que se ofrece y lo que se pide, y es por ello que también hoy va a haber marcha. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasa.
pasará. Esto es Buenos Días Malvinas, son las 8 de la mañana con 20 minutos en la República Argentina y todavía es una mañana oscura que está comenzando poco a poco en la ciudad de Río Gallegos. 1,6 grados la temperatura actual en nuestra ciudad capital a esta hora, 1,2 grados bajo cero la sensación térmica en la capital de Santa Cruz. Viento que sopla desde el este a 10 kilómetros por hora y una máxima, como ya te dije y te reitero, de 6 grados para esta jornada. Momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás... Saludos para Vero Condorí, que dice buenos días amigo, que está seguramente del otro lado de la radio. Y también gracias a la gente de los trabajadores judiciales, que me cuentan, me mandan una foto de hecho de la instalación de una carpa a las puertas del Tribunal Superior de Justicia, donde se están manifestando en estos momentos los trabajadores judiciales. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que Más títulos en la mañana de este viernes. Procesaron. Este hecho es, bueno, preocupante. Si hay niños, niñas cerca de la radio, cambie, baje volumen. Le anticipo porque, bueno, es una noticia bastante escabrosa porque procesaron en el Calafate a una mujer por el abuso sexual de el hijo de su pareja y sería trasladada a nuestra ciudad. En este caso, una mujer de 26 años fue procesada con prisión preventiva en el Calafate, acusada de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores contra el hijo de su pareja. La decisión la tomó el juez Carlos Albarracín del juzgado de instrucción del Calafate, acusando a esta mujer por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado y corrupción de menores en perjuicio de un niño que era hijo de su entonces pareja. La causa comenzó hace 2 años tras una denuncia presentada por el padre del menor contra quien era su pareja conviviente en ese momento. A partir de allí la investigación avanzó con testimonios y pericias realizadas durante la instrucción y entre las pruebas incorporadas figura la declaración del padre del niño, quien relató haber presenciado una situación que despertó sus sospechas. También se incluye el testimonio de la víctima obtenido en cámara Gesell
instancia en la que además el menor habría brindado detalles sobre los hechos que se investigaron, y ahora la determinación de la justicia sería en principio trasladar a esta mujer a Río Gallegos, a un lugar que reúna las condiciones necesarias para su alojamiento, teniendo que presente que allí al menos en el Calafate no podría darse esta situación. Llenemos la semana de galletitería, surtido hombre montaña, pan, boca de dama, la mejor cita para hoy. La boludina de pasión se convirtió en canción y Silvia propuso un pacto y lo grabamos a fuego. En Perito Moreno, una nueva situación que llama la atención respecto del gas y de una fuga de gas. Recordemos que hace menos de 2 meses una explosión se cobró varias vidas en esa ciudad, y ahora una fuga de gas produjo otro incidente donde un hombre quedó con quemaduras en un complejo habitacional. Allí bomberos asistieron a una emergencia por fuga de gas y un hombre que sufrió quemadura, que fue trasladado al hospital. En este caso, el cuartel 12º de bomberos de Perito Moreno intervino en la jornada del miércoles por la tarde en un complejo de departamentos ubicado en calle Colón al 1700. Allí se registró un incidente provocado por una fuga de gas que dejó a una persona con quemaduras. El operativo se desplegó en un departamento del 2º piso, donde detectaron una importante acumulación de humo en los departamentos ubicados en el 2º piso, por lo que procedieron a despejar el lugar y realizar tareas de enfriamiento y ventilación táctica en principio. Allí informaron que existía una fuga de gas de un cilindro de 45 kilos que abastecía al departamento, y esa situación derivó en el incidente que motivó la intervención de los equipos de emergencia. El ocupante de la vivienda sufrió quemaduras de grado A y B, pudo trasladarse por sus propios medios hasta el hospital para recibir atención médica, y una vez controlada la situación y neutralizados los riesgos, pudo atenderse con mayor tranquilidad a esta persona y también continuar con las tareas en la vivienda donde residía. Así que una nueva situación que llama la atención por lo similar, ¿no? Y en la misma ciudad, claramente, de este acontecimiento que se cobró 3 vidas en Perito Moreno y que hace semanas nada más, hace algunos meses, tuvo lugar allí y que ahora se replica, en este caso con un poco de mejor fortuna. Bien, piensa lindo, persigo los olores por la cuadra, en la aventura de tirar ceniceros. Amarse es drama, piensa bien, piensa lindo, persigo los olores por la cuadra, en la aventura de tirar ceniceros. Amarse es drama. Oh, díganselo, son los de anoche más dos. Atrás a la trama matada para dramadar, las almas blancas para allá, anda para allá, sigue el show de los humanos. Piensa bien, piensa lindo, amarse es drama. Estás en Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial, acompañando la primera mañana de tu viernes. Cierra la semana, vísperas del Día de la Bandera, que se celebra mañana y que conmemora, honra la vida y la obra de un hombre que no tenía formación militar, pero no tenía miedo tampoco, y que tenía entre sus legados, entre sus misiones de vida, consolidar una nación como lo es hoy la República Argentina, con sus más y sus menos, con sus avatares
Gracias a Manuel Belgrano, este es hoy un país consolidado como tal, el creador de la bandera, de la escarapela, pero además un hombre que luchó también, no solamente se quedó en la comodidad de la sabiduría, si se quiere, sino que también se embarró, tomó las armas, combatió, fue de hecho líder militar, a pesar de no tener formación militar, y que un 20 de junio dejaba este plano de 1820. Y es llamativo, ¿no? Porque el Día de la Bandera se conmemora en un día en el que no es el día de la creación, que es el 27 de febrero, si no me equivoco, o 24 de febrero, pero en este caso se conmemora el Día de la Bandera en homenaje a quien fue su creador, al fallecimiento de Manuel Belgrano. Después vamos a estar profundizando en esta efeméride que es de mañana, pero que es importante igual. 8:30 de la mañana, escuchamos a Charly García y a Pedro Aznar haciendo Tu Amor. Enseguida continuamos con más títulos. Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como no amor. Tu amor para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir. Tu amor yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. Estás en Buenos Días Malvinas en Radio Nuevo Día. Bienvenidos 2966 5160 51 2966 5160 51, el número para que me escribas, para que interactuemos, como lo hizo Ramón, a quien le reitero el gran saludo y le agradezco nuevamente por estar siempre allí del otro lado en cada mañana. Vamos a empezar a repasar títulos nacionales de lo que es una realidad, una actualidad en términos políticos sobre todo, muy vertiginosa, que ni el Mundial está logrando tapar, ni el Mundial está logrando soslayar. Hay quienes están con un ojo en el Mundial y otro en lo que está aconteciendo, sobre todo en derredor de la figura de Manuel Adorni,
que si no lo echan o no renuncia antes de de los próximos días, va a quedar en la historia como el primer jefe de gabinete desde el 94 que tras la reforma constitucional se crea la figura del jefe de gabinete y quedará en la historia que como el primero que lo echaron como tal, porque de hecho eso que han pasado jefe de gabinete, en este caso la moción de censura que se impulsa es justamente para correrlo del lugar que ocupa como el jefe de gabinete de ministros. Así que vamos a empezar a repasar esos principales títulos del día a nivel nacional. Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. En principio hay que decir, más allá de la actualidad netamente política, que ayer fueron horas de mucha tensión y donde muchísima gente hizo lo que mejor sabe hacer en muchos casos la farándula argentina, ¿no? Hablar al pedo, básicamente. En principio la que lo hizo fue Florencia Peña, a la cual, bueno, juzgaron. Faltó que, no sé, aparecieran videos de, no sé, la Nata o de la Real Academia Española criticando también el accionar de Florencia Peña, que no es periodista, que es una simple conductora televisiva o en este caso de streaming, que por su fama, obviamente, su facha, su elocuencia, lo que quieran, el atributo que quieran ponerle, llegó ahí, pero no por su atributo como comunicadora, si se quiere. Y ella, apoyada en su producción en el programa El Show del Verano en Luzu TV, dijo que el padre de Leo Messi, Jorge Messi, había muerto. Esto no fue así, no sucedió ello. Esto generó un comunicado de la familia Messi en el que aclararon la situación y criticaron a estas versiones irresponsables, si se quiere. Pero lo que devino después también fue un ataque masivo que tiene también otra connotación, ¿no? De índole político partidaria, porque es sabido, ¿no? La afinidad que tiene con el kirchnerismo, si se quiere, Florencia Peña. Y por eso también, obviamente, hay quienes cargan las tintas con mayor énfasis por esa situación.
obviamente basándose en el terrible error garrafal que cometió de anunciar como cierto algo que no estaba sucediendo, algo que no fue así. Pero bueno, hay quienes le están pegando de más claramente por esa cuestión. De todas formas, no quita lo que diga Feynman, Esteban Mirol, Doman o quien sea, el tremendo error que no solo le costó el trabajo a Florencia Peña, que en tal caso es una persona que tiene otros recursos, sino también a su equipo de producción, que en ese caso, bueno, son laburantes de los medios y que seguramente encontraron una oportunidad de oro estando en el canal de Nicolás Oquiato, Luzu TV, y ahora, bueno, ya no la tendrán porque han, según comunicó el propio canal, sido despedidos. Pero lo que sucedió durante la tarde de ayer, tras el error de Florencia Peña, fue un gran ataque. Hasta Lilia Lemoine, miren, que habla de responsabilidad y de farándula, cuando hace poco subió una foto con su ex en bolas, haciendo o teniendo relaciones sexuales o insinuando al menos eso. Pero bueno, ella ahora habla de responsabilidad. Augusto Tartufoli también, un hombre de la farándula, del espectáculo, que también habla de las miserias de las personas, también salió. Incluso en el prime time periodístico de A24, Feynman y Pablo Rossi también hablaron de Nicolás Oquiato, de Florencia Peña, etcétera. Hubo mucho rechazo a lo acontecido, pero bueno, hay quienes replican, desde el presidente, ¿no?, hasta muchos de sus seguidores replican fake news permanentemente y nadie se ofende tanto. Lo que pasa es que, bueno, ahora tocó a una familia sumamente conocida y que está en el corazón, el apellido Messi no está en el corazón de los argentinos, por lo cual, obviamente, están pagando las consecuencias. De hecho, señalan que el canal Luzu TV perdió al menos 10 sponsors muy fuertes y habrá que ver hacia dónde deriva esto, cuánto le termina costando, porque además entiendo que Nicolás Oquiato tiene una especie de cercanía o al menos contacto con Messi. El año pasado hizo una nota con Diego Leuco en Miami. Pero bueno, hay que también tener en cuenta, y esto no a manera corporativista, pero sí hay que tener en cuenta que para comunicar y hacerlo con responsabilidad, al menos con empatía, hay que tener algunas herramientas que no solo van por lo profesional, van por lo humano también. Porque estamos hablando de la vida de una persona, y si vos decís, se murió tal sin chequearlo, y tiene una familia, tiene amigos, tiene allegados, no es liviano y no es gratis actuar con irresponsabilidad en estos casos. Quizá por ahí la reacción de quienes condenan a Florencia Peña y Nicolás Oquiato, habría que ver en su pasado, ¿no?, qué tan limpios están, digo, qué tan profesionales han sido a lo largo de su carrera. A mí me parece un poco desmedida, un poco exagerada, un poco que no había, o que pareciera no haber otra cosa. Se atacó más a Florencia Peña que a Dorni, que se choreó no sé cuántos miles de palos en dólares. Eso es lo que sucedió ayer. Pero de todas formas, volviendo al punto, es importante contar con personas que tengan responsabilidad y sentido de la otredad, de la empatía, al menos para comunicar. No solamente que sean caras lindas y que hablen boludeces que te hagan reír, porque también conlleva una responsabilidad el comunicar, y eso es importante ponerlo de relieve hoy, que también la tecnología y las distintas herramientas nos ofrecen la posibilidad de prender una cámara y hablar y decir lo que queramos, y que muy improbablemente alguien venga a decirnos algo. Capaz que te putean en el chat o en unos comentarios, pero nadie va a venir a buscarte para decir, che, ¿por qué decís esto?
Por lo cual hay que actuar con responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que hay otras personas que están del otro lado, sintiendo, sufriendo, y que merecen respeto, como cada uno de las personas de las cuales se habla. Pero fue claramente el tema del día ayer, y hasta Milei habló de Florencia Peña y de Luzu TV. Como si no tuviera cosas importantes por hacer, ¿no? El presidente. Fue el tema del día. ¿Continuará siendo? No lo sé. Creo que con esto pasará. Después Messi arreglará cuenta con Nicolás Occhiato o no. Nicolás Occhiato reconstruirá su canal o no. Pero Florencia Peña seguramente siga estando en los medios. Esto quede como una mancha y seguirá. A pesar de esto, el tema es, lo sustancial para mí de la cuestión es quiénes y cómo comunican y a quiénes elegimos también para informarnos y como comunicadores para consumir. Porque eso también es importante y de alguna manera es lo que nosotros como consumidores le damos entidad a unos o a otros y tiene que ver justamente con... A veces con lo agradable que puedan ser, con lo bien que nos puedan caer o con lo mucho que nos hacen reír, pero bueno, también hay que tener en cuenta que lo hagan o que comuniquen con empatía, con un poco de responsabilidad. Y la que habló al respecto fue la mamá de Lionel Messi, Celia Cucitini. Habló tras el escándalo que llegó a Europa incluso. Y contó que Jorge Messi, el protagonista inesperado de esta historia, le dijo, qué quilombo que armé. Esa fue la contestación en tono gracioso de Jorge Messi, que... le señalaron o se ve que estaba interactuando con Ángel de Brito de Los Ángeles de la Mañana y que contó que la madre estaba mirando y le dice, nos están mirando en este momento desde la clínica con Jorge, y que Jorge Messi le decía qué quilombo que armé. Por lo que dijo Messi, ya lo confesó en otra entrevista y ayer lo ratifica de alguna manera Celia Cucitini. Son consumidores de Los Ángeles de la Mañana. Yo me cuelgo, si fuera Ángel de Brito me cuelgo una medalla enorme. Pero bueno, entienden que esto de alguna manera ya pasó, ya pasará, que será una anécdota, que no deja de ser una cagada lo que pasó, pero que queda en una anécdota y que, bueno, lo sustancial o lo importante en este contexto es la recuperación de Jorge Messi tras un cuadro delicado que lo tuvo internado y en un cuadro complejo de salud, del cual, según detalla el comunicado que brindó ayer la familia, va evolucionando de forma favorable. Intento reír, Dios no está en los detalles de hoy. Será un melodrama vulgar, pasado 2 meses nos consolarán. Llorarás con un ojo y con el otro te reirás. Fly 956 voy a extrañar tu belleza, es como un resplandor. ¿Qué va a pasar con Manuel Adorni? Es lo que se pregunta buena parte de la política.
Están los votos para interpelarlo la semana venidera, pero no para removerlo todavía. La oposición tiene una mayoría para exigirle explicaciones a Manuel Adorni sobre el aumento de su patrimonio luego de haber reconocido que ahorró más de $500,000 en negro. Los bloques opositores ya tienen garantizada una mayoría para aprobar el próximo jueves un pedido de interpelación al jefe de gabinete, pero todavía no están los votos para poder destituirlo de su cargo como jefe de gabinete. La moción de censura, que es la herramienta contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional, debe aprobarse con una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado, pero hasta ahora solamente han conseguido 25 del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, es decir 28, y 2 del PRO, es decir 30. Le faltan 7, no faltan tantos. Los árbitros de esta puja son 10 radicales, Provincias Unidas, los bloques provinciales de Tucumán, Salta, Misiones, Santa Cruz también, Chubut y Neuquén, quienes hasta ahora no se han manifestado respecto de su posición en cuanto a una posible moción de censura. En tanto, Manuel Adorni va a estar mañana, creo que en Rosario, con Javier Milei, asistiendo al acto del Día de la Bandera. Habrá que ver ahí cuál es la repercusión social también, porque hasta ahora no ha asistido a actos multitudinarios como lo será el día de mañana en el Monumento a la Bandera. Esperan desde la Casa Rosada que el 2 de julio, o que antes del 2 de julio, terminen separando a Adorni. Pero el presidente Javier Milei, que es quien tiene la potestad, no da ninguna señal al respecto y se aferra a su ministro de ministros. Espacio también, te derretías por sus vidas, querías disfrutar de su química milagrosa que te invita. En tanto, el oficialismo señala que está abierto el diálogo con los bloques socios, pero los legisladores aseguran que no hay negociaciones respecto de esta situación en particular. Están comprometidos, señalan el ministro del Interior, Santilli, Eduardo Lule Menem, Patricia Bullrich y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio De Witt, en desactivar esta bomba. De hecho, dijeron, estamos trabajando activamente por desactivarla. No vamos a hacer más favores, les dijeron desde los bloques, asegurando que no existe negociación con el Ejecutivo respecto de este tema. Hasta ahora, nadie se sienta a plantearnos qué queremos. Tampoco llamaron para negociar, dijo un legislador a la agencia de noticias argentinas, mientras que Milei, dentro del gabinete, es el único que insiste en sostenerlo. Ya todo el resto le ha soltado la mano al jefe de gabinete. Es su juego. Vos le podés pedir que te acompañen en proyectos, pero no podés pedirle que no hagan algo en lo que ni los propios ni los ajenos estamos del todo convencidos, les dijeron desde la mesa política a la agencia de noticias argentina, como diciendo, si ni siquiera nosotros estamos convencidos de que este muchacho tenga que continuar, no le podemos pedir algo más a los que nos están acompañando, que no son nuestros socios. Así que Adorni, me parece que definitivamente tiene las horas contadas. Comprar algo Armani en Rodeo Drive y Sony Doris e ideas locas, man. Con diabluras de monaguillo, con cuernos y tridentes. Muy tarde, amor, de amor. Muy tarde,
Gracias a Alicia, que le mando un abrazo y dice: buenos días. Están frente a un micrófono y no son profesionales, en este caso periodistas. Hay que estudiar. Muchos se ponen títulos que no tienen y son irresponsables, nos dice. Buen día, Juli. Ojalá no le vaya mal a la selección, porque la sociedad va a crucificar a esta señora que con ese comentario desafortunado rompió la hermeticidad y concentración, no solo del equipo, sino de toda la gente alrededor de la selección y las familias. Abrazo, buen programa y buen finde. Si me podés pasar mi tema favorito de los viernes, Cacique Yatel del grupo Aoniken, nos dice Juana, quien le mando un abrazo grande y ya voy a ir por ello. Un grado 6 la temperatura actual en la ciudad de Río Gallegos. 1 grado 2 bajo cero la sensación térmica. Cielo nublado en la ciudad de Río Gallegos. Todavía no amanece. Te comparto una canción autóctona reversionada para Juan, que nos la pide, y enseguida continuamos con Buenos Días Malvinas. Asando una picana de ñandú, lo sorprendió la tarde en el yegüen, arriero soñador de pino y luz, que supo ser señor en el Aitken. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, casi que cimarrón de la Uniquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Yatel de la Isla Pavón y del Cardiel? Cuando llegaba al barco de Don Luis, trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada tehuelche. Tehuelche.
paisano. Tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra. Tomate otra ginebra, paisano. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ver y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590 03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Muy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede: Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca, en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola.
Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Ahora con un pozo reposición de 3.700.000 pesos al casillero número 40. Viene con las 4 rondas que salen o salen este domingo a la hora 21:40. Después de haber vivido una fiesta increíble en la localidad de Puerto San Julián. Gracias por seguir el Telebingo. Cartón de 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Se viene el evento deportivo más grande del planeta.
El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y desde la radio ya estamos listos para jugarlo con vos. Flashes informativos, resultados, estadísticas, goleadores. Todo el color del Mundial lo vas a vivir con nosotros. En Radio Nuevo Día FM 100.9. Vivimos el Mundial. Vamos, che, ¿por qué dejar que en tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo ando mal, cumple sus sueños quien resiste. Ya sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel
Estás en Buenos Días Malvinas, en el aire de Radio Nuevo Día, en el 100.9, son las 9 de la mañana, 14 minutos. Y en un ratito nada más, ya se viene arriba el día, en la continuidad de la mañana de Radio Nuevo Día. 3 grados la temperatura actual en Río Gallegos, 3 décimas de grado bajo cero. La sensación térmica, cielo nublado a esta hora en Río Gallegos, con una humedad del 91% y viento que sopla del noreste a 13 kilómetros por hora. Reitero que la máxima pronosticada para hoy es de nada más que 6 grados y que en esta mañana todavía estamos bastante lejos de la misma. Vamos a empezar a repasar el panorama mundial con las noticias de índole internacional. Sí. Ajeno al tiempo, sé que quisiera seguir, pero 1000 voces te ahogan para que formes la cola del seguro porvenir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos y hoy esperan de vos seguridad. Se confirmó la visita del Papa León XIV a Perú y crecen las expectativas por su llegada a Argentina también. El mandatario peruano José María Balcázar ratificó el viaje del Sumo Pontífice al país para noviembre, y es un lugar especial para el propio Papa porque fue allí donde desarrolló parte de su obra en territorio peruano, un anuncio que finalmente se materializó luego de un encuentro bilateral entre autoridades peruanas y del Vaticano que tuvo de una prolongación de más de 2 horas. Además, esta ratificación incrementa la posibilidad, las expectativas, así se dice, e hipótesis de que el Papa pueda llegar también a Argentina y Uruguay en una gira continental unificada. Y significaría la vuelta de un Papa a Latinoamérica, creo que luego de la última visita a Francisco en Río de Janeiro. La agenda del Sumo Pontífice en su país contemplaría una extensión de entre 8 y 10 jornadas operativas, visitando Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. Se habla de que podría también ir a otros puntos como Puno e Iquitos, pero que tienen obviamente cuestiones de índole logística que confirmar para el despliegue, ¿no?, de el arribo del Papa a Perú, pero significaría esta la vuelta de un Sumo Pontífice a Sudamérica. Saludos para Javi que dice buen día Malvinas, qué linda música. Juli, me acompañó en mi adolescencia y hasta el presente. ¿Cómo se está poniendo el PRODE? Dice, porque venía muy bien Javi en el PRODE. Vamos a ir recorriendo distintas geografías del mundo, porque se produjo en Moscú, en Rusia, uno de los mayores ataques de Ucrania desde que comenzó la guerra, en este caso con drones masivos, o un ataque masivo con drones, para decirlo correctamente, se produjo en un complejo petrolero que es vital en la parte sur de la capital rusa, que desató una explosión gigantesca, grandes columnas de humo e incendios estructurales. Y de esta manera Ucrania lanzó su mayor ofensiva en los últimos 2 años, con vehículos aéreos no tripulados, drones,
contra Rusia. Vulneró anillos de seguridad y terminó atacando una refinería de petróleo que voló por los aires en el distrito de Kapotnia y que recrudece o vuelve a poner también en el foco esta guerra, que pareciera haber quedado de lado, que pareciera ser como una cuestión o que ya se resolvió o que dejó de importar, pero que sigue activa entre una de las potencias militares a nivel mundial como lo es Rusia y Ucrania, que representan no solamente a Ucrania sino a la OTAN y también a otros intereses que siguen poniendo guita, digamos, que siguen jugándosela porque Zelensky continúe desarrollando y resistiendo en esta guerra. De la luna, con el fuego del amor. Vos que siempre me has buscado y que siempre has transitado por los senderos del amor y ahora estás aquí cuidando que esa flor nunca deje de crecer. Y mil amigos esperando en el jardín y mil estrellas anunciando la manera más exacta de ver, más exacta de ser, tan exacta como vos. Y novedades también en un marco en el que de reojo Estados Unidos mira a Cuba con intenciones obviamente de volver al poder allí tras el largo periodo en el que el Partido Comunista ejerce la administración, el poder dentro de la isla, tras derrocar justamente a un representante del establishment estadounidense y con intereses obviamente de cubanos exiliados o hijos de cubanos exiliados que pretenden instaurar la democracia liberal nuevamente allí o algo parecido allí en Cuba, tratando de sortear los obstáculos que se han acentuado en el último tiempo respecto de, sobre todo, crisis en materia de insumos, necesidades e infraestructura de su población. Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, que son el jefe de Estado cubano y el primer ministro, anunciaron una serie de reformas que es el mayor programa de reformas que se implementaría desde 1959 y que tienen que ver con la apertura económica de Cuba al mundo. Este plan permitiría el desarrollo inmobiliario privado, autorizaría el desembarco de banca privada, convertiría algunas empresas estatales en sociedades mercantiles y busca reducir también las restricciones al sector privado, buscando generar una mayor economía mixta en diversas áreas. Afirmaron que estas casi 200 reformas utilizarían mecanismos de mercado para mejorar la eficiencia, manteniendo la coherencia con el sistema socialista cubano, pero ajustándose a la realidad coyuntural y a las necesidades de las épocas o de la época. Miguel Díaz-Canel, que es el principal gestor político hoy por hoy, dijo que los cambios urgentes son para superar la crisis, porque la realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Dijo Díaz-Canel en el discurso de clausura de una sesión extraordinaria del Comité Central del Partido Comunista, mediante la cual ratificó su postura de abrirse al mundo a pesar del bloqueo, ¿no?, que cuenta con el que cuenta hace más de 50 años por parte de Estados Unidos. Cuando la vida del pueblo se ve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella, dijo el jefe de Estado, quien mencionó los ejemplos de China y Vietnam, abogando por una transformación económica profunda y ágil, ejecutable en corto plazo y que combine estabilización macroeconómica, incentivos para estimular y promover una apertura productiva y una protección social focalizada y efectiva
creando además un ambiente institucional y normativo adecuado para que empresas y trabajadores estén estimulados en producir bienes y prestar servicios con calidad y eficiencia, señaló. Y además dijo que hoy las trabas no vienen de afuera ni del bloqueo estadounidense. Hay lentitud, burocracia y normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado, haciendo una especie de mea culpa en el anuncio de estas reformas que comenzarán a implementarse en Cuba, tratando de salir de la crisis y de alguna manera comenzando a abrirse al mundo. Fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo mejor. Fue así que comprobé que la angustia es prima de la desolación. Fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo peor. Y tras la firma del acuerdo que se dará hoy, en realidad, este memorando por 60 días, donde empezarán a establecerse las condiciones de normalización de las relaciones, si se quiere, tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Hay que decir que el acuerdo es entre Estados Unidos e Irán. Israel está totalmente en desacuerdo con esto. De hecho, esto ameritó una diferencia, al menos mediática, entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. De hecho, Donald Trump dijo: ¿querés atacar al Líbano? Pero no matés tanta gente. Si hay un terrorista que se mete en un edificio, vos no podés bajar el edificio y matar a todos los demás. Lo estoy parafraseando, ¿no? Claramente, pero trató de como llamar a la sensatez o a la calma al líder israelí, que muy por el contrario adopta otra disposición, otra medida que ahora te la voy a contar. En principio, Estados Unidos levantó el bloqueo de puertos y buques iraníes. Todos los esfuerzos militares estadounidenses para hacer cumplir el bloqueo han cesado, dijo el Comando Central de Estados Unidos, anunciando así la oficialización del levantamiento del bloqueo impuesto a los puertos y zonas costeras iraníes. Las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, dijo. Todos los esfuerzos militares para hacer cumplir el bloqueo han cesado. Señalaron que los buques de la Armada estadounidense permanecerán en la zona para garantizar que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, se respeten y estén en plena vigencia. Y este movimiento es uno de los primeros pasos que justamente deriva del entendimiento que han alcanzado Washington y Teherán, que formalizaron el miércoles y que firmarán hoy en una villa turística de montaña en Suiza. Yo ya les dije ayer que mi apreciación era que en esta situación Irán salió ganando, porque las condiciones que se firmaron son las que de alguna manera exigía e imponía o pedía Irán. O sea, bueno, ¿quieren un acuerdo? Estas son nuestras condiciones. Y Trump terminó firmando. ¿Por qué? Lo reconoció ayer, de hecho, en rueda de prensa. No quería que se siga profundizando la crisis económica y financiera, fundamentalmente. No es que quiere paz, ni que de repente piensa que los iraníes son buenos, sino que fue por cuestiones económicas, fundamentalmente. Por el otro lado, Mohammad Khamenei, que es el nuevo líder supremo iraní tras el asesinato de su padre, autorizó el memorándum con Estados Unidos. Tiene reservas, pero pide el cumplimiento de las condiciones. Añadió que cualquier posible negociación futura cara a cara no significa la aceptación de la postura del enemigo, a quien lo sigue caracterizando como tal. En principio, tenía una opinión diferente. Sin embargo, a la luz del compromiso que me hizo el respetado presidente Masoud Pezeshkian, en su calidad de jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, de salvaguardar los derechos de la nación iraní y del Frente de Resistencia, lo autoricé. Irán ahora esperará el cumplimiento de las condiciones estipuladas, dijo Khamenei.
y señaló que cualquier posible negociación futura cara a cara no significa la aceptación de la postura del enemigo en este caso. Antes, el presidente Pezeshkian, el presidente iraní, calificó el memorándum de entendimiento como un documento histórico y un mensaje del poderoso Irán. En una publicación de la red social X, en la que apareció la imagen del memorándum, subrayó que la paz se logrará en el marco del respeto mutuo. Indicó que Irán siempre está comprometido con la paz mundial y la garantía de dignidad, independencia, progreso y cooperación regional. Así que hay acuerdo, habrá paz, al menos por 60 días, y habrá que ver cómo o hacia dónde avanza el vínculo, teniendo en cuenta que en el medio está Irán, que no fue consultado, no firma este memorándum y está algo enojado, de hecho, con Donald Trump por lo acontecido. Netanyahu dijo, porque Irán, entre las condiciones que impuso, le dijo a Estados Unidos, bueno, nosotros firmamos el memorándum, pero que Israel deje de atacar el Líbano. Y la intención de Israel no es esa. No nos retiraremos mientras las necesidades de seguridad de Israel así lo exijan, dijo Benjamín Netanyahu respecto de su permanencia en el Líbano, definiendo como zona de seguridad el perímetro que desde el 2 de marzo invade el sur libanés con una profundidad de hasta 10 kilómetros tierra adentro desde la frontera, comunicó justamente el premier israelí. Por lo cual allí las hostilidades seguramente continuarán y habrá que ver cuál es la determinación de Trump o de Irán si esto continúa sucediendo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Porque los muchachos, bueno, no van a dejar de combatir allí en el Líbano. Dicen, está la proliferación y la llama encendida del terrorismo de alguna manera. Por lo cual no se van a retirar. Y cito también a Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad Interior de Israel, que es un fascista indisimulable, me parece. Por cada lágrima de una madre israelí, 1000 madres libanesas deben llorar. Todo el Líbano debe arder. Con el debido respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no han sido en vano. Todo el Líbano debe arder. Nuestro deber supremo es proteger a los ciudadanos de Israel y a los soldados de las FDI. Y esta obligación tiene prioridad sobre cualquier otra consideración, dijo el ministro de Seguridad, que lejos de acercarse a la postura de Estados Unidos firmando un memorándum con Israel, pone en duda, o no pone en duda en realidad, directamente descarta que Israel y sus fuerzas se vayan a retirar desde el Líbano. Y habló también J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, quien apuntó directamente contra Netanyahu. Donald Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que aún simpatiza con Israel. Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, no lo mencionó a Milei, si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, probablemente no atacaría al único aliado poderoso que me queda en el mundo. Realmente estarían completamente solos sin nosotros. Invito a su gobierno a pensar mejor en lo que dicen de nosotros, dijo el vicepresidente estadounidense, que también contestó a, las expresiones de enojo, sobre todo, de Israel tras el anuncio de este acuerdo que ya está formalizándose. Son las 9 de la mañana, 34 minutos. Me he pasado algunos minutos de el tiempo establecido para este Buenos Días Malvinas. Pero viene demorada la cosa, che, acá recién lo veo a Lea nomás.
Brian ya me avisó que viene demorado, así que me quedaré haciendo de él un ratito. Saludos para David, que está reportándose allí por YouTube, y le mandamos un saludo grande también a él, el deseo de un buen comienzo de jornada. Decía que hoy, que mañana es un día especial en Argentina, se recuerda el Día de la Bandera, o se conmemora en realidad la vida y la obra de Manuel Belgrano, un prócer de nuestra patria, que un 20 de junio de 1920 dejaba este plano, falleciendo en una vida corta, tuvo 50 años nomás, a pesar de lo cual hizo muchas cosas. Vino de una familia bien de la provincia de Buenos Aires, nació el 3 de junio de 1770, y su familia vivía en una iglesia cerca de Santo Domingo. Fue el cuarto hijo de un matrimonio de 13 hijos, 5 mujeres y 8 varones. Su padre se llamaba Domingo y había nacido en Italia. Fue uno de los tantos comerciantes extranjeros que se instalaron en la ciudad de Buenos Aires, y su madre era una mujer criolla, doña María Josefa González Casero. Todavía no se había ni siquiera creado el virreinato del Río de la Plata, por lo cual todavía la ciudad no era ni siquiera una capital. Sus calles eran de tierra y de barro cuando llovía. Belgrano, hijo de comerciantes, aprendió un poco de allí, aprendió a leer y escribir en el convento de Santo Domingo y continuó estudiando en el Real Colegio de San Carlos, que estaba muy cerca de su casa. Como en Buenos Aires no había universidades, los jóvenes de la familia acaudalada se instalaban en otras ciudades del virreinato como Charcas, Córdoba, o cruzaban el océano directamente para estudiar en Europa. Y así, esa fue el destino de Manuel Belgrano, que junto con su hermano Francisco estudiaron en España. Él quería estudiar Derecho y así lo hizo en la Universidad de Salamanca y también en la de Valladolid, cuando era muy joven, 16 años nada más tenía. Luego, vuelto a la República Argentina, empezó a ser parte, en principio testigo y luego protagonista de los acontecimientos como las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la Revolución de Mayo de 1810, las guerras de independencia, el Congreso de Tucumán de 1816, y en 1812 había sido el creador de la bandera, nada más y nada menos, que finalmente terminó falleciendo un 20 de junio de 1820, con 50 años y un legado enorme. Fue nombrado jefe militar del Ejército del Norte, combatiendo contra los realistas. Condujo un repliegue histórico de toda una civilización, de toda una comunidad, como lo fue el éxodo jujeño, que tuvo justamente a todo el pueblo jujeño exiliándose hasta Tucumán para que los realistas no encontraran nada en la zona y no pudieran atacar. Triunfó en Tucumán, triunfó en Salta en febrero de 1813, fue derrotado en Vilcapugio en octubre de ese mismo año y en Ayohuma en noviembre de ese mismo año. Pero su participación no solamente fue militar, sino también política, y fue uno de los padres, de los hacedores del nacimiento de esta nación. Por lo cual hay que rendir homenaje, hay que tener a Belgrano, más allá de que seas de River, hay que tenerlo en el corazón y hay que tenerlo presente porque es uno de los más grandes, sin dudas, de la historia argentina, y de hecho es el padre de nuestra hermosa insignia nacional. Así que con eso es más que suficiente para honrarlo y para mañana tenerlo presente también en nuestros pensamientos y en nuestra jornada, en cada 20 de junio. Nos vamos a ir retirando de esta propuesta. Ahora sí,
dejándote en buenas manos, porque enseguida se viene Arriba el Día con Leandro Dolan, con Rodrigo Arredondo, con Héctor Nica Mancilla, quienes hasta el mediodía te acompañarán con información, noticias, entrevistas y todo lo que tenés que saber en esta jornada. Dejo 2 efemérides malvinenses y me voy. Un día como hoy, en 1984, fracasaba la reunión entre Argentina y Gran Bretaña en Berna, en Suiza. Argentina daba por concluidas las conversaciones que se sostenían con representantes británicos sobre el futuro de las Islas Malvinas por la intransigencia del Reino Unido de considerar esta como una cuestión de soberanía y pese a la agenda acordada entre las partes. En dichas conversaciones, Argentina reiteró sus derechos soberanos sobre las islas, pero los representantes se rehusaron a tratar el tema y el Reino Unido, que pretendía tratar aspectos parciales del problema, finalmente hizo que Argentina se retirara de esta mesa de negociación. Y un 19 de junio, pero del 92, el Reino Unido advertía que si no lograba un acuerdo con Argentina, daría inicio unilateralmente a la búsqueda de petróleo en las Malvinas, algo que hoy está sucediendo con el yacimiento Sea Lion. Esta advertencia sobrevino en el fracaso de una nueva ronda de negociaciones entre ambos países, y las decisiones británicas sobre pesca en el año 91 y sobre petróleo en el 92 pusieron en duda la eficiencia de la fórmula del paraguas de soberanía para llegar a una solución negociada, y de hecho, bueno, al día de la fecha podemos ver que no ha sido exitoso. El 20 de junio, y con esto me voy, se publicaba el informe Shackleton, que aportaba las siguientes conclusiones sobre la economía de las Malvinas, que señalaba se encontraba estancada. El Reino Unido señalaba que esto es 1976. El Reino Unido aseguraba que le era difícil mantener un flujo financiero adecuado y que los grandes recursos que se encontraban en el mar y en las jurisdicciones marítimas británicas y argentinas constituían un problema para la explotación del mar. Entonces, sin la cooperación argentina no había posibilidad de desarrollo económico hasta que tomaron, la determinación de arrancar sin más negociaciones diplomáticas de ninguna índole, y hoy no solamente explotan los recursos pesqueros, sino, como lo decíamos anteriormente, explotan o comenzarán a explotar en gran cantidad los recursos hidrocarburíferos, en los cuales, tendrán mucha riqueza, tanto británicos como israelíes, porque son empresas de capitales de esas dos naciones las que justamente trabajan allí, o roban allí, no trabajan, roban allí los recursos. Ahora sí, mi nombre es Julián Quiroz, ha sido una muy buena semana, les agradezco por estar del otro lado. ¿A quién vas a apurar si no vino nadie, hermano? ¿Viene Rodrigo Polonia a querer apurarme? No vino nadie, solamente Leandro Dolan, que ya lo mencioné. Así que a mí no me vas a apurar, pendejo. Tómatela. Nos reencontramos el lunes en la continuidad de la primera mañana de Radio Nuevo Día. Es un placer estar con ustedes en esta primera hora, en esta primera mañana. Lo dejo en buenas manos, lo dejo con Arriba el Día. Chau. Buen fin de... Cuídense, y ya saben, si van a salir y van a tomar algo, no manejen. Y si van a manejar, agüita nomás. Chau.